Buenos días con todos, gracias por el banquito. Ahora me van a poder ver mejor. Es un placer para mí estar con ustedes y moderar este siguiente panel. Como hemos visto en la presentación de Jaime, el tema de monitoreo y evaluación es un tema sumamente importante para nosotros los fondos que financiamos una serie de proyectos en el campo de la conservación y del cambio climático. Estas acciones de monitoreo y evaluación permiten medir la efectividad, como bien ha dicho Jaime, y la eficacia de esta gran cantidad de recursos que hemos ido invirtiendo a lo largo de los últimos 20 años en términos de medio ambiente. También, como nos ha hecho reflexionar, el monitoreo y evaluación debe incluirse desde el diseño mismo de los proyectos para que pueda tener unos resultados adecuados y nos permita conseguir la información que requerimos y finalmente que esta información pueda ser utilizada en mejorar los programas y proyectos que financiamos, pero también en integrarlos a la política pública, porque eso es lo que, para eso es que ejecutamos estos programas. Como bien lo ha señalado la ministra en su primera intervención, o sea, la única manera en que nuestros países puedan realmente alcanzar esas metas que nos hemos planteado es tratando de asegurar que los programas y proyectos que se implementen puedan tener la efectividad requerida. Y para ello, como es algo que no es sencillo, como acabamos de ver, queremos abordar el tema de los retos y las oportunidades que se presentan cuando se incorporan monitoreo y evaluación en los proyectos medioambientales y de cambio climático. Y para ello tenemos un panel de lujo y quiero invitar a mis panelistas. El primero de ellos es Jorge Oviedo, que es ingeniero agrónomo con maestría en manejo integrado de recursos naturales en la especialidad de Economía y Sociología Ambientales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE en Costa Rica, con amplia experiencia en gerencia y dirección estratégica de diversas instituciones relacionadas con la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo rural en la región. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES. Jorge también ha enriquecido su experiencia profesional como catedrático universitario en diversos estudios de posgrado relacionados con la gestión del cambio climático, agricultura sostenible y medio ambiente en El Salvador y Centroamérica. Gracias a su destacada trayectoria, en las temáticas medioambientales enfocadas en finanzas verdes y sostenibilidad, y actualmente lidera la red de fondos de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC, como presidente electo para el periodo 2022-2025. Asimismo, también contamos con la participación de María José González. María José es directora, a quien invitamos para que suba al estrado. María José es directora ejecutiva de Marfund. Ella es bióloga por la Universidad del Valle de Guatemala y obtuvo la maestría en manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde 1996 al 2004 fue directora ejecutiva del Fideicomiso para la Conservación en Guatemala. Actualmente dirige el Mesoamerican Reef Fund, MARFund, un fondo ambiental regional establecido para impulsar alianzas, conservación, restauración y uso sostenible de recursos naturales en el sistema de arrecifes mesoamericano, compartido entre México, Belice, Guatemala y Honduras. Participó en el diseño del establecimiento de esta red, REDLAC, y actualmente sirve por tercera ocasión en el comité ejecutivo de esta institución. Es miembro de la junta directiva del Coral Reef Alliance. También nos acompaña Maritza Paredes. Maritza es una socióloga peruana con doctorado de Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford, a quien pedimos también que suba.
Es profesora e investigadora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la sección de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde un enfoque de la sociología política, ha estudiado el tema ambiental, en particular la movilización y activismo por justicia ambiental en un contexto de expansión de capitalismo extractivo. Asimismo, más recientemente examina el conflicto y la negociación como consecuencia de la implementación local de políticas globales de cambio climático, en particular de conservación en el bosque amazónico y pueblos indígenas. Ha publicado extensamente sobre estos temas. Sus publicaciones más recientes son The Weak Institutionalization of Prior Consultation in Public and Bivalent Cooperation Between Indigenous Organizations and State Activists, publicado en el Third World Quarterly, y así como otras importantes publicaciones en revistas indexadas. Finalmente, también hoy nos acompaña Brenda Brody John, a quien invitamos también a que suba al estrado. Brenda es miembro de la Junta Directiva del Caribbean Biodiversity Fund y chair de la Junta Directiva del St. Christopher and Nevis Conservation Foundation. Tiene amplia experiencia en negocios, desarrollo de políticas de educación. Actualmente se desempeña como directora general del Junior Achievement St. Kitts and Nevis. Junior Achievement es una de las organizaciones no gubernamentales de servicio juvenil más grandes del mundo. Ha sido directora de otros consejos locales y actúa como asesora de grupos de interés especiales. Está comprometida con la conservación de la biodiversidad, como lo demuestra su liderazgo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para un creciente número de ONGs en St. Kitts and Nevis, y actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación para la Conservación de St. Christopher and Nevis. Lo que vamos a hacer es tener una serie de preguntas que van a justamente a darnos un poco más de luces sobre esos retos que hemos señalado anteriormente, y vamos a empezar con Jorge, al cual le vamos a preguntar desde su experiencia cuáles han sido o cuáles son los principales retos para incorporar acciones de monitoreo y evaluación en los proyectos que su institución financia. Tenemos 5 minutos para cada una de las respuestas. ¿1-1? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. Un placer. Muchas gracias por la invitación a estar en este panel y compartir la experiencia del trabajo que estamos desarrollando en el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Creo que el reto más importante que hemos tenido, o de los retos más importantes, es que el tema de monitoreo y evaluación es en realidad pues parte de un ciclo de proyectos que inicia justamente con la planificación, el seguimiento y el monitoreo, el tema justamente de sistematización de la información y la evaluación, y que este ciclo, digamos, virtuoso, tiene que llevarse a través del tiempo, y que ese tiempo puede ser justamente muy largo y que necesita estar vinculado con el plan estratégico institucional. Entonces, nosotros tenemos dos formas de darle seguimiento al monitoreo. Una, que hablamos de un ciclo largo que está vinculado con el plan estratégico institucional, que para nuestro caso dura 6 años, y tenemos uno más de ciclo corto que tiene que ver con programas y proyectos. Entonces, uno de los temas principales es justamente que desde la formulación, como se ha dicho, estamos claros de cuáles deben de ser estos indicadores que se van a monitorear en la parte de programas y proyectos. Justamente nosotros trabajamos en 2 niveles.
ejecutamos proyectos directamente y también ejecutamos proyectos a través de convocatorias con organizaciones de la sociedad civil. Y aquí viene como el primer gran reto, es decir, crear este taller de formación conjunta con todos los actores involucrados para que estemos claros conjuntamente cuál es esa matriz de marco lógico que identifica cuáles son los indicadores de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que muchas veces tienen que ver con los indicadores de impacto, para llevar esa información a lo largo de todo el proceso. Entonces, tenemos ese involucramiento con los actores desde un principio, y eso de alguna manera genera este tema de ir trabajando la cultura de los datos. No todas nuestras organizaciones trabajan con este enfoque, y justamente el identificar esa cultura de los datos, el fortalecer ese trabajo de acostumbrarnos a generar esa información, creo que ha sido un reto bastante importante. Lo segundo es justamente que los indicadores más de producto y de proceso normalmente los evaluamos nosotros internamente en la organización, y los indicadores de impacto, aunque acompañamos en todo el proceso, normalmente nos apoyamos también en consultores independientes que ayuden, digamos, a dar esa mirada desde fuera también del trabajo que estamos realizando. Entonces, creo que este es un segundo tema, el tema del fortalecimiento de capacidades en este ecosistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización. Y creo que otro reto importante es que el tema de justamente de la sistematización pasa porque el acompañamiento del proyecto desde su inicio tenga evidencias, fotografías, estemos claros en las condiciones habilitadoras, porque nuestro enfoque es tratar de replicarlo, como se mencionaba más temprano. Y justamente esta sistematización es institucional, y esperamos que no solo sea parte de la unidad de monitoreo, sino que obviamente se involucra la unidad de comunicaciones, a los técnicos encargados del programa, a los técnicos de los proyectos en las ONGs, para que podamos tener una historia del proyecto interesante, depurada, que posteriormente nos sirva para comunicar lo que hacemos, porque también es importante determinar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo realmente estos recursos se están trabajando. Entonces, este sistema, el reto es que es transversal a toda la organización. Entonces, creo que eso es parte del tema, y obviamente estamos en este momento apoyándonos en un sistema informático, pero el sistema informático que se llama sistema ODU, y que algunos de mis compañeros acá lo quieren a medias, es que justamente llegó después del proceso, porque a veces decimos que sistematizamos y nos vamos necesariamente a algo informático, y lo informático es una ayuda. Entonces estamos en ese reto del cambio de cultura también a utilizar este sistema informático. Entonces, eso más o menos son los retos que estamos enfrentando en la organización. Muchas gracias, Jorge. Creo que es súper importante lo que acabas de decir, el tema de la transversalidad. Hoy día he amanecido con la lengua trabada. Transversalidad. Y también esta relación con gestión de conocimiento que luego vamos a abordar en la siguiente parte. Yo quería preguntarle a Brenda, and I'm going to, to ask you in English, marine ecosystems management present specific challenges, as we all know. In your experience, how these challenges affect monitoring and evaluation actions? Thank you, Juana. I still had the Spanish translation. Well, it switched to Spanish in my ear, so I wasn't sure what I was hearing because it was all distorted around me.
But thank you for your question, and thank you for inviting me to be a part of the panel today. So in my position as Vice Chair of the Caribbean Biodiversity Fund, I will answer this question in the context of the work that the CBF does in the Insular Caribbean, and I'm going to restrict my answer to the marine protected areas, if that's okay. All right? I'm sure, and I'm going to try to speak slowly so that your interpreter can interpret for those who are listening in Spanish. There are a long list of management challenges that we could talk about today when it comes to monitoring and evaluation in the marine protected areas, but I would like to highlight just two of them at this point in time. The first has to do with lack of national collaboration and or a suitable governance structure. CBF has been working with its partners to develop a monitoring and evaluation framework that uses marine spatial planning in the same way that urban planning is used for landscapes. And I'm sure we can all resonate with that. Yesterday, one of the presenters, I believe it was the CEO for the Global Environmental Fund, spoke about the need for national agencies to work together under one umbrella to effect positive management. And the CBF totally endorses that concept. We believe that bringing everything under one umbrella will improve the efficiency and management of the MPAs. And particularly in the context of the Caribbean, coalescing monitoring and evaluation under a marine spatial plan will eliminate a lot of the challenges that we currently experience by agencies doing related activities, but doing them in silos. And then the second thing that I would like to highlight is the legal gaps. So within the context of the MPAs, the legislative and policy frameworks are either silent or vague when it comes to enforcing agents, monitoring and evaluation, and impact assessments. And without a strong legislative or policy framework, MPA managers really are powerless to effect change. And so we advocate for a strong framework that not only empowers but requires results. So those are the top two challenges that we find when it comes to monitoring and evaluation in the MPAs. Thank you very much. Y ahora quizá María José nos pueda también hablar del tema de salvaguardas, que es un tema sumamente importante y que en realidad casi todos los fondos están incluyendo el tema de salvaguardas en los financiamientos, en la ejecución de los financiamientos que brinda. Y quizá María José nos pueda contar algo acerca de cómo la exigencia de cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales afecta a la ejecución de los proyectos y facilita quizá o complica las acciones de monitoreo y evaluación. Gracias, Juana, y qué gusto estar en este panel. Buenos días a todos. Maravilloso estar reunidos en Cusco, ¿cierto? Increíble. Quiero empezar por decir que Marfan es realmente un novato en la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales. Estamos por cumplir 2 años de estar aplicando el sistema, pero comparto con ustedes lo que hemos estado desarrollando y viviendo. Efectivamente, tener que evaluar, monitorear y evaluar la aplicación de las salvaguardas nos agrega una capa adicional en el proceso de monitoreo porque hay una nueva serie de elementos que al que le debemos dar seguimiento. Sin embargo, los proyectos que apoyamos pueden tener riesgos ambientales y sociales y es importante evaluar esos riesgos y diseñar medidas de mitigación o minimización de esos riesgos que se plasman en un plan de acción ambiental y social. Y hacer el monitoreo de esas acciones que se han de tomar sí es un desafío, ¿no? Es una cosa nueva, es una cosa adicional y para nosotros es nuevo, para la mayoría de nuestros beneficiarios también. Y entonces estamos enfrentándolo juntos.
Por eso creemos que es muy importante utilizar herramientas lo más sencillas posibles que permitan dar ese seguimiento, y para nosotros también. Y estamos adaptando herramientas de otros socios, por ejemplo, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza nos ha ayudado con herramientas que nos facilitan el proceso y las compartimos con los socios para que también ellos puedan hacerlo de manera más sencilla. Es muy importante que los socios se apropien del proceso de las salvaguardas. ¿Y por qué las hacemos? ¿Sí? Porque hay riesgos, hacer ver que estos riesgos son reales y que es necesario darles seguimiento. Y en el momento en que se apropian, entonces es una tarea compartida y es más fácil para los dos. Al ser un proceso nuevo, estamos capacitando y fortaleciendo a los socios en cómo se lleva adelante este proceso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese plan? Y luego que no es un plan muerto, sino que tenemos que darle seguimiento y evaluarlo. Y también es muy importante dar recursos financieros para hacer el análisis de riesgos, hacer el plan, implementarlo y llevarlo adelante. Y estamos incorporando en las donaciones que damos, en los proyectos que apoyamos de distintas escalas, financiamiento, que incluyan de una vez cuál es el costo que puede ser para ellos llevarlo adelante. Importante también, debe haber proporcionalidad entre las medidas de mitigación que se hacen y las actividades del proyecto. Y no siempre es un equilibrio muy claro. Estamos aprendiendo en ese proceso. Pero en resumen, el cumplimiento de salvaguardas reduce el riesgo de los proyectos. Debemos tratar de trabajar con guías y herramientas sencillas y flexibles y fáciles de aplicar. Y es necesario asignar recursos financieros para que se pueda llevar adelante. Muchísimas gracias, María José. Ciertamente eso es una de las cosas que es importante abordar, el tema de los recursos financieros. O sea, si bien hay que incorporar desde el diseño el tema de monitoreo y evaluación, eso también requiere recursos, y eso es quizá una de las principales limitaciones de incorporarlos en la mayoría de los proyectos. Y ahora quisiera preguntarle a Maritza, algo que también es importante desde nuestro lado en la ejecución de proyectos de conservación, que normalmente involucran a comunidades locales, y cómo esto cambia la manera de medir y evaluar estos procesos en el marco de proyectos en donde ellas intervienen. Gracias, Juana, y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer compartir con todos ustedes este panel y en general la conferencia. Sí, estos días, pero también desde antes, venimos repitiendo, ¿no?, cómo hacer para trabajar con comunidades locales y pueblos indígenas de manera directa, y qué desafíos eso trae para procesos de evaluación y de seguimiento. Y eso hay que verlo además en un contexto en donde en América Latina nuestros estados tienen muchas limitaciones, justamente no solamente para estar presentes en los territorios donde viven estas comunidades locales, sino también para acumular y recoger información. Tenemos escasa información. Entonces, en ese contexto y un poco desde mi experiencia más de investigación y de trabajo etnográfico, yo quería ofrecer dos respuestas, Juana. La primera, creo que se ha venido repitiendo esta idea de incorporar la evaluación desde el inicio de los proyectos, y yo añadiría que cuando uno trabaja con comunidades locales e indígenas, uno tiene que incorporar a las comunidades y a sus líderes desde el inicio en el diseño de la evaluación. Esto es muy importante, discutir con estas comunidades y con sus dirigentes qué y cómo y cuándo se va a hacer la evaluación. En particular, discutir además que en esa discusión se puedan incorporar distintos tipos de personas, jóvenes, mujeres, que generalmente a veces no se incluyen en estos procesos de negociación, y eso es clave en la definición de indicadores, porque los indicadores al final mantienen una lógica y no puede ser solamente la lógica del operador, que justamente tiene dificultades para entender la dinámica del territorio y su diversidad,
sino más bien la importancia de entender la lógica de los indicadores que eligen las propias miembros de las comunidades. Un ejemplo, ¿no? Si queremos aumentar la vigilancia de las comunidades de parques o incluso de sus propios territorios, se pueden generar incentivos monetarios. Pero si no discutimos este proceso de incentivos monetarios, podemos estar invisibilizando conflictos al interior de la comunidad debido a una distribución que no ven equitativa necesariamente todas las familias. Entonces, bajo una discusión se puede escoger un mejor indicador, que sea un indicador donde se mide la participación de la comunidad, jóvenes y mujeres, en la vigilancia, y además el indicador no se ve como una imposición externa, por ejemplo, de la participación de las mujeres, sino una discusión y tal vez los problemas que hay que solucionar para que las mujeres puedan participar también. Entonces creo que ese es un punto importante. Y el segundo es que el Estado piensa siempre de manera estandarizada. Eso no está mal ni está bien, ese es su rol. Pero el reto es que las comunidades presentan mucha diversidad, mucha variación, muchos elementos particulares. Y entonces necesitamos tal vez usar otro tipo de técnicas que nos permitan acumular y recoger esa información diversa y por lo menos tratar de construir una línea de base que sea más densa en información y que sea también más comprensiva. ¿A qué me refiero eso? A que uno puede tener mejores indicadores, como el que hemos discutido, pero también mucha más información de contexto para hacer justamente lo que Jaime señalaba antes. Por ejemplo, ¿cómo medimos biodiversidad? Si no tenemos la información de biodiversidad necesariamente en las comunidades. Y lo otro es que entender información del contexto local nos permite también entender bajo qué condiciones un proyecto logra objetivos y bajo qué condiciones no los logra, ¿no? Nos permite una mirada más de contrastes, ¿no? Y yo quería señalar, por ejemplo, en esta foto que les presento acá, tenemos, digamos, los mapas que oficialmente el Estado produce. Este tal vez está un poco más vacío de lo que podríamos intentar. En algunos otros se incorpora información de ríos, cuencas y carreteras, pero el que está a este lado es un mapa que hemos producido con las mismas comunidades. Y es un mapa que tiene información no solamente de los conflictos que ellos tienen, de la historia que hay en el territorio, mucha densidad de flora y fauna, sino que más interesante, que a veces hay muchos estudios que hacen repositorios de la existencia de flora y fauna, tiene una idea de cómo se relaciona la comunidad con esa flora y fauna, porque estos son territorios vivos en donde la flora y fauna tiene una relación particular en distintas comunidades. Los problemas que están teniendo, cuáles están en riesgo, cuáles están en menos riesgos, etc. Entonces, solamente les quería mostrar la fotografía para ver cómo es posible incorporar este tipo de metodologías en otro tipo de evaluaciones, y en la segunda parte hablaremos de las dificultades de incorporarlas también. Gracias. Gracias, Maritza. Como vemos, hay varias cosas y retos frente a la incorporación de salvaguardas y sobre todo a la incorporación de la mirada de las poblaciones indígenas, que mañana podremos hablar en extenso sobre eso. Quisiera pasar una segunda pregunta para cada uno de los panelistas, y a Jorge le quería preguntar acerca de la implementación del marco de monitoreo y evaluación, que muchas veces requiere una traducción entre quien define las políticas y los indicadores y quienes tienen que implementar los proyectos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de FIADES en esto, ya que es a su vez ejecutor e institución de segundo piso? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que es importante destacar que en el marco político internacional, El Salvador fue uno de los países que promovió la década de la restauración, que justamente se ha convertido en agenda programática para medir justamente el avance que estamos teniendo. Es por eso que desde los lineamientos y prioridades que tenemos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es, digamos, la entidad que aglutina los avances
que el país está teniendo en la restauración, justamente nosotros nos convertimos en un nodo de información para el Ministerio de Medio Ambiente, informando justamente cuáles son estos avances en las hectáreas que se están incorporando a diversos procesos de conservación y restauración en el país. Eso ha implicado, digamos, acomodar estos procesos de seguimiento a lo interno de FIAES y también, nuevamente, trabajar y formular estos talleres con los socios implementadores en el territorio, de tal manera que toda esta vistosidad que nos presentaban anteriormente sea recogida desde la factibilidad de los proyectos. Y justamente sí es importante estandarizar, porque a la hora de decir cuánto hemos avanzado en la restauración, necesitamos uniformizar muchos de los parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con hectáreas, con población de diferentes tipos incorporado al proceso, justamente también con producción que ha aumentado, árboles que se encuentran, digamos, en este trabajo, obras de conservación de suelo y agua, etcétera, etcétera. Pero justamente hay otros beneficios que justamente no se pierden al llevar un proceso de sistematización. Y muchas veces estos son como casos, diría yo, especiales, como los recuadros en los informes, que nos permite destacar que el avance que se está teniendo en el tema de restauración en jóvenes, en ancianos, porque justamente el proceso de restauración también involucra a personas mayores en este sentido, niños, población indígena, etcétera, y justamente esto de alguna manera permite que el fondo ambiental pueda ser, en nuestro caso, una bisagra de información desde las comunidades hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, y eso permite consolidar al Ministerio toda la información del país para presentarla posteriormente a diversas convenciones. Entonces, creo que es muy interesante el poder estandarizar, porque si no, no podemos medir y no podemos agregar, pero también es importante destacar a través de diversas herramientas que a veces yo siento que son mucho más innovadoras, estudios de caso, paneles digamos, de beneficios adicionales, de logros que se están teniendo en este tema. Quiero también destacar que el caso de los estudios de impacto, justamente los hacemos cada 5 o 6 años. Y esto va muy detallado, por ejemplo, con los volúmenes, por ejemplo, que se ha aumentado, digamos, la comercialización en café, los ingresos, justamente de población campesina que ha estado, por ejemplo, organizada en este proceso, o justamente estamos midiendo muchos temas relacionados con la calidad, digamos, del agua, no solamente que hay más, sino solamente calidad, mejor uso, gestión. Entonces todo esto se evalúa más. Entonces tenemos un catálogo de indicadores que lo proporcionamos, y este catálogo de indicadores está en el sistema, en plataforma ODU, en el sistema integrado de monitoreo ambiental, que permite que no nos salgamos de esos indicadores, pero sí permite recoger a través del proceso de sistematización esas otras experiencias. Y los indicadores de impacto son 6 o 7 de todo este trabajo que se realiza. Gracias. Gracias, Jorge. And now I would like to ask Brenda, you have talked about the main challenges that you have in this, in the protection of marine areas, and you mentioned that they were the governance, they were enabling conditions that were governance and legal gaps. How this actually affect the management of the projects when they are subject to
indicators and they have to be measured in some way. Sure, thank you. Well, it's difficult to manage what you cannot measure. And MPAs need a monitoring, evaluation, and learning framework that is incorporated both in the Marine Spatial Plan and also in their management plans. Many MPAs, unfortunately, do not have management plans. And those that do have struggle to implement them, either because they don't have the funding that they need, they don't have the technical expertise that they need, or they don't have the authority to do that. And then we have others that limit their activities, or they adjust their activities to areas that don't require monitoring and evaluation. The beauty of a marine spatial plan is that when you apply the national context, then it enables you to be able to identify the right management authority, any capacity limitations that may exist, the use of technology to collect data and assess data, how you're going to use that data. Will you use it to inform policy or improve your decision making? Are you going to use it for to identify funding gaps and how to channel funds to the appropriate areas? There are many ways that it can help to improve how we monitor and measure what happens in the MPAs. For those of us who hail from the Caribbean, but it's significant for all of us here today, I'd like to share, well, I say from the Caribbean, so maybe I should say where we're from. So St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Barbados, Suriname, Guyana, St. Lucia, Barbados. Did I miss anyone? All right, so who's that? Belize? Okay, all right. So those of us who hail from the Caribbean, I'm pleased to share with you that CBF has a very big vision for gearing funding, sustainable funding that is, for Caribbean MPAs. That deserves a round of applause. If you heard what I said, it deserves a round of applause. And so what the CBF is doing is that they are creating a sub-account, I should say we are creating a sub-account that is attached to the endowment program, and it will be specifically to address some of the challenges that we've been talking about today in terms of managing MPAs. It's intended to take all MPAs from the site level and the project level up to management at the national level. And again, that is significant. CBF has already been speaking to some donor agencies such as Blue Nature Alliance and McKinsey, because we have a goal of raising the bar for effective MPA management in advance of the 30 by 30 targets. Thank you. Thank you, Brenda. Well, surely we need finance for managing these protected areas, whether they are marine or they are inland. Y acá me gustaría ahora preguntarle a María José, que nos ha hablado de estas oportunidades y retos de incorporar las salvaguardas. ¿Qué retos hay cuando se trata de incorporar al sector privado, que muchas veces ya estamos incorporando y tiene una conciencia mucho más abierta hacia promover también, ayudar a promover la conservación y también obviamente mitigar el cambio climático? Gracias, Juana. Bueno, en este caso es un proceso que estamos siguiendo en Marfund y con varios socios. Estamos ejecutando un proyecto para crear un mecanismo de finanzas combinadas para el arrecife mesoamericano. Específicamente proyectos de mercado que obviamente generen retornos, pero que tengan impactos positivos, medibles en arrecifes de coral. Y esto, bueno, lo estamos haciendo con financiamiento del Fondo Global para Arrecifes de Coral y trabajamos con varios socios. Aquí están presentes Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Sureste Sostenible, la Alianza para Arrecifes Saludables para Gente Saludable, y nuestro socio financiero es New Ventures, una entidad de inversión de impacto. Y
trabajamos de diversas formas para buscar y apoyar y acelerar estas empresas que puedan tener impacto positivo en arrecifes de coral. Y cuando empezamos, una de las actividades que hace nuestro socio financiero es evaluar las empresas que puedan tener este impacto positivo en corales, determinar si son empresas que tienen potencial y ayudarlas para atraer capital privado. Y entonces, cuando empezamos a trabajar con estas empresas, ellos firman un convenio de ¿cómo se llama? Un NDA, ¿cierto? Que no comparten información. Estoy como Sí. tú. Entonces, pero se firmó inicialmente y luego nos dimos cuenta, y todos los socios tenemos la obligación de cumplir las salvaguardas y que los proyectos que apoyemos cumplan las salvaguardas. Pero este socio busca capital de manera independiente, que no entra a nuestro proyecto, que va directo al ejecutor o a la persona que maneja su proyecto de mercado, ¿no? A la entidad privada. Es una relación directa entre ellos. Y nos dimos cuenta, bueno, ¿en qué momento podemos solicitarle al proyecto que estamos apoyando que haga las salvaguardas? No estamos dándole dinero directamente. Cuando es una donación o es una consultoría, es muy claro, sí, está directo, está asociado al dinero que estamos dando. Pero aquí no. Entonces, es algo que nos surgió sobre la práctica, no lo previmos inicialmente, y ahora estamos incorporando medidas para que en ese acuerdo inicial podamos incorporar, bueno, al momento de recibir financiamiento, aunque no sea directamente nuestro, debemos hacer un proceso de salvaguardas y poder medirlas, porque obviamente los proyectos de mercado también tienen riesgos y va a ser necesario mitigarlos. Entonces, han sido algunos de los retos que hemos visto al desarrollar esta iniciativa. Hay más, pero en cuanto a salvaguardas es y esa es la forma en que hemos visto cómo solucionarlo. Aquí sé que hay miembros de Redland que tienen muchos más años de experiencia con el sector privado y de pronto lo han pasado ya por esto y nos pueden ayudar en el proceso. Gracias. Sí, definitivamente los fondos, cuando nos acreditamos, nos piden que aseguremos el cumplimiento de salvaguardas, no interesa si somos ejecutores o no somos ejecutores, ¿no? Entonces, sí es un tema importante. Maritza, tú has mencionado el trabajo de las comunidades y has mencionado este trabajo de proceso. Y estos procesos nunca son directos, siempre son bien sinuosos, ¿no? Entonces, ¿qué retos se presentan cuando incorporamos esta mirada y qué indica la evidencia empírica de tus investigaciones o de las investigaciones de tus colegas al respecto? Gracias, Juana. Sí, a ver, yo creo que uno de los primeros retos, creo que lo han dicho muchos en términos generales, de incorporar en los costos del proyecto el costo de evaluación, más aún si vas a intentar hacer evaluación en comunidades locales y con iniciativas o con metodologías distintas, hay que incorporar esos costos desde un inicio, porque no se trata solamente de procesos participativos, sino se trata de medir también. Se trata, en realidad, lo que estamos tratando de recoger no es no datos, sino al contrario, datos que son más complejos, que son diferentes y que por lo tanto requieren otro tipo de metodologías que una encuesta o que los datos duros que limitadamente a veces tenemos en las bases de datos estatales no contamos. Entonces se necesitan recursos para capacidades, para poder recoger esos datos, para poder sistematizarlos, acumularlos. Nosotros, por ejemplo, en los mapas estamos digitalizándolos, ¿no? Porque eso tiene que entrar de una manera más sistemática, un análisis que permita sistematizar algunas líneas, ¿no? Que junto con ellos nos parecen importantes resaltar en el proceso de la evaluación del territorio que ellos están haciendo. Entonces, creo que ahí es importante tener en cuenta los costos. Y creo que lo señaló Jaime también, cualquier costo de evaluación es carísimo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué capacidades existen, qué tipo de muestras se tiene que hacer, cuántos recursos se cuentan para hacerlo y la disponibilidad, eso es muy importante, es un reto muy grande. Lo segundo creo que tiene que ver también con una mayor coordinación con las comunidades para desarrollar también las capacidades de autoevaluación, porque son ellos al final los ejecutores de fondos y son ellos los que están en los territorios para recoger la información.
Entonces, es bien importante, por un lado, que haya una autoevaluación de cómo estos proyectos han fortalecido o no a las organizaciones para poder llevar adelante este tipo de procesos. Y eso es bien importante, porque a veces se pregunta por qué un proyecto no ha resultado, y en muchos de los casos, cuando nosotros revisamos, tiene que ver con las capacidades de las organizaciones locales, con sus conflictos internos, con problemas muchas veces de liderazgos, con errores y aciertos, y eso es muy importante para ellos, para acumular, digamos, experiencia en su propio trabajo y en una segunda etapa del proyecto. Pero creo también que hay una necesidad tal vez el tercer reto, y con eso cierro, es la necesidad de fortalecer a las mismas agencias financiadoras, ¿no? Porque creo que sí hay como un cambio de mirada en la evaluación. Yo creo que este tipo de trabajo no se contradice con la estandarización, pero tampoco son dos procesos aparte. Yo creo que pueden ser complementarios. Lo que la investigación social ha enseñado con métodos mixtos en los últimos años señala que a través de este tipo de evaluación más de caso, como tú señalas, con metodologías participativas, puede resaltar indicadores que no se tenían en cuenta, o mecanismos complejos que solamente funcionan para ciertos tipos de comunidades con ciertos tipos de contextos. Pero eso se puede añadir luego en encuestas más grandes o en evaluaciones que pretenden hacer mayor estandarización. Y el otro tema es que en realidad hay que pensar también el conocimiento no solamente como un gran momento de recolección de datos y de análisis, sino también como un proceso de acumulación con los años, como ustedes lo han señalado. Eso es muy importante, porque eso implica ir aprendiendo que hay comunidades que son diferentes, que lo que se ha aprendido de ciertas comunidades bajo ciertas condiciones de progreso pueden viajar a otras comunidades, ¿no? Pero no a todas, porque no todas son idénticas, ¿no? Pueden viajar, y al mismo tiempo no se trata de hacer calco, ¿no? O copia de lo que se ha hecho, sino empezar un nuevo proceso participativo donde las comunidades ya no empiezan de cero, sino se les dice, miren, en otras comunidades muy similares a las de ustedes, probablemente no idénticas, ya han encontrado estos problemas. ¿Qué tipo de indicadores, ¿no?, ustedes podrían desarrollar? Entonces, es un tipo de perspectiva de investigación y de evaluación que es acumulativa. Y creo que eso es bien importante, como ir creando las condiciones dentro de las agencias para tener ese conocimiento acumulativo. Muchas gracias a todos, a Jorge, a María José, a Maritza, a Brenda. Tratando de resumir rápidamente, creo que han dado 4 grandes mensajes. Uno, el tema de finanzas. Monitoreo y evaluación no es una cosa barata, tiene que incorporarse desde el principio y requiere de recursos. La segunda es acerca de las condiciones habilitantes. Hay condiciones habilitantes en términos de gobernanza, en términos del marco institucional y legal que tienen que ser considerados, y también en la formación de capacidades, no solamente como lo acaba de decir Maritza, también para las agencias que brindan financiamiento, y también para los ejecutores. Un cuarto tema creo que es esta cultura que acaban de mencionar, tanto una cultura de datos como lo llamó Jorge, pero también esta cultura de conocimiento, de generar ese conocimiento y usar toda esta información que se recoge para generar conocimiento. Y finalmente también este rol bisagra que se mencionó de los fondos, porque no es solamente tratar de armonizar datos e indicadores que vienen desde el gobierno que se transmiten a los ejecutores en campo, sino también es impulsar y transferir enfoques como las salvaguardas, por ejemplo, y otras buenas prácticas que son necesarias para continuar en este proceso de seguir trabajando en favor de la conservación y de la lucha con el cambio climático. Muchas gracias a nuestros panelistas, y ahora le doy el paso de nuevo a Claudia para que nos conduzca al siguiente parte de este